efectivos del ejército se coordinó para asesinar al entonces líder sindical Tucapel Jiménez por su oposición al régimen militar. El grupo especial del ejército que asesinó al dirigente sindical Tucapel Jiménez debía hacerlo parecer como un asalto, un crimen común, pero al degollarlo, ya pocos creerían que fue un simple acto delictual. El gobierno ha dispuesto una investigación amplia de todos los antecedentes y hechos que rodean este asesinato. La dictadura se vio en la obligación de improvisar, de armar un montaje para desviar la atención, y se decidió recurrir a los crímenes de Viña. Mientras tanto, la indignación popular por el asesinato de Tucapel Jiménez iba en aumento. Sus funerales fueron multitudinarios. Las hipócritas declaraciones de las más altas autoridades del gobierno ya no tenían efecto. El tema se les estaba escapando completamente de las manos. Hasta que el 2 de marzo, el general Paredes, director de investigaciones, minutos después de terminada una reunión con el general Humberto Gordon, director de la CNI, anuncia por cadena nacional, en una publicitada conferencia de prensa, que se había detenido al psicópata de Viña. Las declaraciones del general Paredes tuvieron el efecto esperado. La supuesta captura del psicópata de Viña acaparó las portadas de todos los diarios, la mayoría de ellos proclives a la dictadura. Cualquier noticia relativa al asesinato de Tucapel Jiménez pasó a un segundo plano. Un día después del asesinato de Tucapel Jiménez, el ministro del Interior Sergio Fernández, por petición del general Paredes, había firmado apresuradamente un decreto exento, para detener a Luis Gubler Díaz, por los crímenes de Viña, sin ni siquiera recurrir a los tribunales de justicia. Su detención había sido el resultado de una acción de gobierno que no pasó por los tribunales, pese a lo que se dijo en su día. Ordenó el gobierno, desde el Ministerio del Interior, detenerlo mediante un decreto, me parece que se llamaba exento. De acuerdo al manuscrito del caso escrito por Ramírez Benavides, miembro del Grupo Especial Antipsicópatas, liderado por Nelson Lillo, al momento de su detención, Luis Gubler Díaz no era sospechoso ni estaba siendo investigado. El comisario Nelson Lillo, en función del decreto exento emitido por la dictadura, sin ninguna orden judicial, en una operación que se asemejaba más a un secuestro que a una detención, que incluyó más de 20 funcionarios de investigaciones, detiene a Luis Gubler Díaz en una operación relámpago, en plena vía pública. Lo vendan, lo tumban sobre una camioneta sin identificación, y lo llevan a un cuartel de investigaciones, en vez de a un recinto penitenciario. El decreto exento, firmado por el ministro del Interior de la dictadura, le suspende todas las garantías y derechos constitucionales a Luis Gubler Díaz, incluyendo el acceso a un abogado, lo que le permite al comisario Nelson Lillo interrogarlo y torturarlo impunemente, por 5 días, en un cuartel de investigaciones, lejos de cualquier tribunal de justicia. Cuando fue detenido Luis Gubler, fue entrevistado por mí durante alrededor de 10 horas continuadas. Durante las entrevistas que se tuvo, durante el diálogo que se tuvo con él, no siendo un interrogatorio. Desde el prisma de la persona que escuchó esta versión de labios del propio Luis Gubler, a él lo torturaron introduciéndole en el recto una antena de automóvil, de estas telescópicas, que penetraba muy interiormente y que luego la conectaban a un generador eléctrico. De tal manera que cuando activaban el generador eléctrico, las descargas que Gubler recibía en su interior no dejaban huella. Luego de 5 días de torturas, a manos del torturador Nelson Lillo, Luis Gubler Díaz es entregado a tribunales y recluido en la cárcel de Valparaíso. Ajeno al montaje armado por investigaciones, Carabineros estaba investigando a 2 miembros de sus propias filas, Sagredo y Top Collins, cuando el general Paredes anunció públicamente la detención de Luis Gubler Díaz.
Sagredo y Top Collins habían sido denunciados a sus superiores por el cabo Quijada, luego de que estos le confesaran reiteradamente la autoría de los hechos. A partir de una exhaustiva investigación interna, y de detalladas confesiones de los uniformados al grupo investigador de carabineros, la institución decide poner a Sagredo y Top Collins a disposición de la justicia. La semejanza con los retratos hablados, entregados por las víctimas, ahora sí es evidente. Al ser detenido, Top Collins ocupaba el reloj de Jorge Inostroza, una de las víctimas fatales, mientras que la mujer de Top ocupaba el reloj colgante de Ana María Riveros, otra de las víctimas. Tanto Jorge Sagredo, como Carlos Alberto Top Collins, confiesan cada uno de sus crímenes, con lujo de detalles, no solo a la ministra en visita Dinora Camerati, sino que también a diferentes medios de comunicaciones, en las diferentes conferencias de prensa y entrevistas, que sostienen con ellos. Luego de 10 días de detención, Luis Gubler Díaz es dejado en libertad incondicional, por falta de méritos. Y los ex carabineros, Jorge Sagredo y Carlos Alberto Top Collins, fueron declarados reos, como autores de los crímenes de Viña. Luis Eugenio Gubler, sus primeras palabras después de ser liberado. Que estoy feliz de que se haya aclarado todo. Las víctimas sobrevivientes reconocen a Sagredo y Top Collins. Hoy día en la mañana estuve citada al tribunal y declaré ante él. ¿Cuánto tiempo estuvo con el ministro? Aproximadamente 1 hora. ¿En qué se basó esa declaración? En reafirmar lo que ya habíamos visto antes con respecto al proceso. ¿Significa eso que usted ratifica nuevamente que Top Collins fue la persona que disparó contra el doctor Alfredo Sánchez? Sí, es él. ¿Y qué pasa con Sagredo? ¿También lo acompañaba en esa oportunidad? Él era el acompañante, ¿sí? ¿Usted había sido también cariada con los otros detenidos anteriormente? Sí. ¿Nunca reconoció a los anteriores? No, no hay otro testigo, o sea, no hay otro inculpado que yo haya reconocido. Sin embargo, Nelson Lillo, dentro de su permanente campaña de desinformación, había informado a la prensa que la enfermera Luisa Boúl había reconocido a Luis Gubler. Ana María Riveros, otra víctima sobreviviente de los psicópatas, al ser cariada con Jorge Sagredo y Carlos Alberto Top Collins, grita tú fuiste, a los ex carabineros. Como parte del montaje y la campaña de desinformación, la dictadura falsificó informes balísticos, de manera de inculpar al arma de Luis Gubler Díaz, afirmando falsamente que los informes balísticos de investigaciones habían sido ratificados por el FBI. Pero el informe del FBI nunca inculpó a Luis Gubler Díaz. El FBI solo pudo establecer, en base a los proyectiles proporcionados por investigaciones, que los psicópatas ocuparon 2 armas, ambas calibre .38. My name is Donald R. Riedman. I'm a retired special agent with the FBI, Department of Justice in Washington, D.C. In 1981, the FBI was contacted by the Director of Investigations in Chile to assist in a homicide investigation in Viana del Mar in Chile. I was not able to determine they fired in any particular gun, but they did come out of at least 2 separate firearms, either .38 or .357 Magnum caliber. The FBI report did not mention Mr. Gubler. I do not know who he is, and I have not heard of him. If the Chilean media stated that Mr. Gubler was in the FBI report, that is wrong. I had never heard of him. I did not put him in my report, and I have no clue what they might be talking about. Durante los 10 días que Luis Gubler estuvo detenido, los diarios afines a la dictadura montaron una campaña de desinformación y destrucción de su honra, nunca antes vista en este país, lo que motivó numerosas querellas a los medios de comunicación, de parte de Luis Gubler Díaz. Lo que resultó en el pago de la mayor indemnización por injurias y calumnias en la historia de Chile. Lo anterior, sin embargo, no disminuyó la condena social, por parte de algunos sectores, con la que tuvo que vivir. Antes de morir, Top Collins vuelve a confesar sus crímenes.
Finalmente, 3 años después de haber sido puestos a disposición de la justicia, la Corte Suprema ratifica la sentencia de pena de muerte para estos sangrientos y brutales asesinos, Jorge Sagredo y Carlos Top Collins, quienes son fusilados el 29 de enero de 1985, en Quillota. A las 6 de la madrugada, en la antigua cárcel de Quillota, Carlos Alberto Top Collins y Jorge Sagredo, los psicópatas de Viña del Mar, pagarán con sus vidas sus 10 homicidios, violaciones, agresiones, hurtos y otros delitos cometidos en la Quinta Región entre los años 1980 y 1981. Recién en el año 1999, el general en retiro, Humberto Gordon, exdirector de la CNI, es detenido y sometido a proceso, como cómplice en el asesinato de Tucapel Jiménez. Asesinato que Gordon trató de cubrir, con el montaje armado por investigaciones, deteniendo a un inocente, en el caso de los psicópatas de Viña. Finalmente, en el año 2018, el excomisario Nelson Lillo, uno de los más brutales torturadores de la dictadura, es procesado y condenado por secuestros, torturas y asesinato. Luis Gubler Díaz, que nunca antes había tenido, ni nunca después tuvo, problemas con la justicia, murió prematuramente de cáncer, a los 63 años de edad, en Santiago, rodeado de su familia. Nunca se fue a vivir al extranjero, como muchos señalaron falsamente, intentando de crear una sensación de culpabilidad de que se había escapado. Cuando me enteré en España, donde vivo, que él había fallecido, en mi opinión, prematuramente, escribí una serie de artículos que estuvieron saliendo en un periódico con el cual colaboro permanentemente en Barcelona y que titulé Entre todos matamos a Luis Gubler Díaz. Por eso que nunca he dudado de que Luis Gubler murió víctima de esta presión, víctima de este maltrato, del ambiente agobiante en que vivió